Imagina tener todo lo que alguna vez soñaste: éxito, riqueza y poder. Pero, ¿qué pasaría si todo eso tuviera un precio? Un precio que tus antepasados pagaron con un oscuro pacto y que ahora, siglos después, el diablo ha venido a cobrar. En esta historia, Mateo, un hombre exitoso, se enfrenta a una decisión imposible. Un pacto olvidado que amenaza con destruirlo todo. ¿Hasta dónde llegaría para salvar a los suyos? Acompáñame a descubrir la verdad detrás de un legado de sangre, sacrificios y oscuros secretos. Esto es el pacto olvidado. Mateo vivía una vida envidiable. Era dueño de una empresa multimillonaria, tenía una casa impresionante en las afueras de la ciudad y una familia que lo adoraba. Su éxito parecía fruto de su trabajo arduo y su inteligencia natural, pero todo eso cambió la noche en que recibió una carta que no esperaba. La carta era antigua, escrita en un papel amarillento que olía a moho. No tenía remitente, pero la dirección estaba claramente dirigida a él. Al abrirla, las palabras lo dejaron helado. El tiempo se ha cumplido. Lo que fue dado, ahora será cobrado. Al principio pensó que era una broma, pero aquella misma noche comenzó a notar cosas extrañas. Un espejo en el baño reflejó una figura detrás de él, aunque estaba solo. Las luces parpadeaban sin razón. Los perros del vecindario aullaban cuando pasaba cerca de ellos. Algo oscuro lo acechaba. En su desesperación, Mateo buscó respuestas. Rebuscó entre los papeles familiares hasta encontrar un viejo diario de su bisabuelo, Esteban. Era un hombre que había emigrado al país con nada más que una maleta vacía. Sin embargo, el diario hablaba de una noche en la que todo cambió, un encuentro en un cruce de caminos. Una figura vestida de negro y una promesa de prosperidad para su linaje a cambio de algo aparentemente insignificante. Por cada generación que pase sin cumplir el pacto, la deuda crecerá, decía el diario. Mateo comenzó a notar que su fortuna, una vez estable, ahora tambaleaba. Negocios que habían sido seguros caían uno tras otro. Las sombras en su casa parecían moverse, y las noches se llenaban de susurros que nadie más podía escuchar. Una noche, en el despacho de su mansión, apareció un hombre vestido impecablemente de negro. Su piel era pálida, y sus ojos parecían dos abismos oscuros. No necesitó presentarse, Mateo supo quién era. «Has disfrutado de los frutos de un acuerdo que no era tuyo», dijo el hombre, con una voz profunda y resonante. «Pero toda deuda debe ser saldada». Mateo intentó razonar, incluso suplicar, pero el hombre simplemente sonrió. «No es tan sencillo, Mateo. Cada generación que se benefició del pacto ha añadido su propio precio. Y tú eres el último». La figura le ofreció un contrato, uno nuevo, con letras que parecían moverse en la página. Mateo debía tomar una decisión: aceptar los términos, pagar de alguna forma desconocida, o enfrentarse a las consecuencias de romper el pacto. El interés acumulado, según le explicaron, no se limitaba solo a riquezas materiales. Las luces se apagaron de golpe, dejando a Mateo solo con el crujir de las paredes y la voz del hombre resonando en la oscuridad. ¿Qué estás dispuesto a entregar por la vida que tanto amas? Mateo miró el contrato, su pluma temblando en la mano, sabiendo que cualquier decisión que tomara marcaría su destino y el de su familia para siempre. Mateo dejó caer la pluma al suelo. Su corazón martillaba en el pecho, y el peso de lo que tenía frente a él era insoportable. ¿Qué es exactamente lo que estás pidiendo?, preguntó con voz temblorosa. El hombre de negro inclinó ligeramente la cabeza, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «No es lo que yo pido, sino lo que tú estás dispuesto a dar. El contrato tiene cláusulas flexibles, Mateo. Puedes elegir lo que sacrificarás. Una fortuna como la tuya, construida sobre esta base, no puede sostenerse sin un pago proporcional. Es una ley natural». Mateo tragó saliva y volvió a mirar el contrato. Las palabras parecían escritas en un idioma antiguo que, de alguna manera, comprendía.
Cada línea describía consecuencias y términos que se retorcían en su mente como serpientes. Su riqueza, su salud, su familia, todo estaba en juego. ¿Y si no firmo?, susurró. La sonrisa del hombre se desvaneció. Por primera vez, sus ojos parecieron brillar con una intensidad peligrosa. Si no firmas, el pacto se rompe, pero la deuda sigue siendo tuya. Y cuando se rompe algo tan antiguo como este, bueno, digamos que las consecuencias no se limitan a ti. El desequilibrio se extiende, afectando a todos los que amas. A veces, incluso más allá de esta generación. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Imaginó a su esposa, Clara, y a sus dos hijos, Sofía y Lucas, atrapados en algún tipo de tormento oscuro por su indecisión. Imaginó su hogar desmoronándose, sus vidas deshechas. Pero, ¿qué garantía tenía de que firmar no los condenaría también? Necesito tiempo, dijo finalmente, con una voz que casi no reconocía como propia. El hombre soltó una carcajada baja. Tiempo. Siempre creen que el tiempo es algo que pueden negociar. Muy bien, Mateo. Tienes 3 días. Pero te advierto, cuanto más tardes, más pesado será el costo. La figura desapareció en un parpadeo, dejando a Mateo solo en el despacho, con el contrato aún sobre el escritorio. La habitación se sintió helada, y el silencio fue roto únicamente por el sonido de su propia respiración entrecortada. Esa noche Mateo no durmió. Decidió investigar más sobre el pacto, con la esperanza de encontrar alguna laguna o solución. Rebuscó en el sótano de la mansión, donde había guardado cajas viejas con documentos familiares. Entre los papeles encontró algo inesperado, una carta escrita por su abuelo, Ramón, dirigida a su padre. Hijo, cuando llegue el día en que esta deuda nos alcance, recuerda esto, la clave para entender el pacto está en los números. Las generaciones pasadas dejaron un rastro, y solo quien lo descifre podrá enfrentarse a lo que viene. Adjunta a la carta había una hoja llena de garabatos, símbolos, fechas y números que parecían no tener sentido. Mateo los estudió durante horas, anotando cada patrón que lograba identificar. Los números parecían corresponder a eventos específicos en la historia de su familia, la fecha en que su bisabuelo se hizo rico de la noche a la mañana, la fundación de la empresa, el año en que su padre ganó una demanda que parecía imposible. Sin embargo, había algo que no encajaba. Cada número parecía vincularse a otro, como si formaran una cadena que crecía con el tiempo. Finalmente, descubrió que los números se alineaban con una ecuación que siempre terminaba en 1, el. Soy el último eslabón, pensó, sintiendo el peso de la revelación. Pero, ¿qué significaba eso exactamente? ¿Era una maldición? ¿Un sacrificio inevitable? En los días que siguieron, Mateo empezó a notar cómo su mundo se desmoronaba. Clara, quien siempre había sido un apoyo incondicional, comenzó a actuar de forma extraña. Estaba distante, a menudo perdida en pensamientos. Una noche, la encontró en la cocina, hablando en susurros con alguien que no estaba allí. Cuando le preguntó qué hacía, ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No sé qué está pasando, Mateo, dijo, temblando. Hay algo en esta casa. Siento que nos observa, que nos escucha. Los niños también comenzaron a tener pesadillas recurrentes. Sofía se despertaba gritando en medio de la noche, diciendo que había hombres oscuros en su habitación. Lucas, normalmente un niño valiente, se negaba a dormir solo. Mateo sabía que no era coincidencia. Lo que estaba sucediendo era su culpa. Decidió buscar ayuda externa. Contactó a un viejo amigo, Samuel, quien era historiador y experto en lo oculto. Cuando le explicó la situación, Samuel pareció alarmado. Mateo, los pactos como este no son leyendas. Son contratos reales, atados a reglas muy específicas. Si hay una cláusula que puedas usar a tu favor, estará oculta en los términos originales. Pero te advierto,
negociar con algo así nunca es sencillo. Samuel le pidió que le mostrara el contrato. Mateo accedió a regañadientes y lo llevó a la casa. Sin embargo, cuando lo desplegaron sobre la mesa, las palabras parecieron cambiar ante sus ojos. Samuel lo miró con seriedad. Este contrato está vivo. Y no le gusta que lo estudien. Las luces de la casa comenzaron a parpadear y una ráfaga de viento inexplicable recorrió el lugar. En ese momento, ambos escucharon un susurro profundo que provenía de todas partes a la vez. El tiempo se acaba, Mateo. Mateo y Samuel se quedaron en silencio, mientras el eco de aquella voz resonaba en sus mentes. Por un instante, la casa pareció contener el aliento, como si estuviera viva, observándolos. Samuel, normalmente tranquilo y racional, se pasó una mano temblorosa por el cabello y murmuró: «Esto no es solo un pacto común, Mateo. Esto es algo más antiguo, más profundo». «¿Qué significa eso?», exigió Mateo, con el tono de alguien al borde del colapso. Samuel lo miró con gravedad. «Significa que no estás lidiando únicamente con un pago. Esto es una atadura, una conexión que no se romperá fácilmente. Pero hay algo interesante en lo que descubriste sobre los números. Esas fechas, podríamos estar viendo un patrón en el que la deuda se amplifica con cada generación. Si encontramos el origen del acuerdo, podríamos entender qué fue exactamente lo que prometió tu bisabuelo y a qué precio». Mateo sintió una chispa de esperanza, pero no duró mucho. «¿Y qué hacemos si encontramos el origen?». Samuel bajó la mirada. «Eso dependerá de lo que encontremos». A pesar de la incertidumbre, Mateo no veía otra opción. Reunió los documentos antiguos, incluidos el diario de Esteban, la carta de su abuelo y el contrato. Samuel sugirió consultar a una experta en simbología y tradiciones esotéricas que vivía en las afueras de la ciudad, una mujer llamada Doña Elvira. El trayecto hasta la casa de Elvira fue inquietante. Las calles parecían más oscuras de lo habitual, como si algo invisible estuviera apagando la luz de las farolas. Mateo conducía en silencio, mientras Samuel revisaba las notas y garabatos. Finalmente llegaron a una casa vieja, rodeada de árboles que se mecían con un viento que no sentían en ningún otro lugar. Elvira los recibió con una mirada penetrante y un aire de solemnidad. Era una mujer de cabello blanco como la nieve, con manos que parecían haber sostenido siglos de secretos. Sin que Mateo dijera una palabra, ella señaló los papeles que traía. «Déjamelos ver». Elvira revisó cada documento en silencio. Sus ojos se detuvieron por más tiempo en el contrato. Luego de varios minutos, habló. «El origen del pacto está aquí. Tu bisabuelo, Esteban, no prometió algo trivial. Prometió tiempo». Mateo frunció el ceño. «¿Tiempo? ¿Qué significa eso?». Elvira suspiró y lo miró con una mezcla de lástima y severidad. Esteban estaba desesperado. No tenía nada, ni dinero ni futuro. Lo que pidió no fue solo riqueza, sino tiempo para construir un legado. Tiempo para que él y su descendencia prosperaran. A cambio, entregó algo que pertenecía a su linaje, su sangre. Y ahora, esa sangre es lo que el pacto exige. El silencio cayó pesado en la habitación. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. «¿Estás diciendo que yo, que mi familia?». Elvira asintió. «El contrato es claro, la deuda se paga con sangre. Pero hay algo extraño. Este contrato tiene una cláusula que indica que el pago puede ser negociado. Eso no es común en pactos de este tipo. Es posible que Esteban intentara asegurar una forma de que su linaje pudiera liberarse». Mateo se aferró a esa posibilidad como un hombre que se ahoga y encuentra una tabla de madera. «¿Cómo podemos negociar?». Elvira se levantó y caminó hacia una estantería llena de libros antiguos. Sacó uno que parecía más viejo que cualquier cosa que Mateo hubiera visto antes. Lo abrió y buscó una página específica. El pacto fue sellado en un cruce de caminos.
Si quieres renegociarlo, tendrás que regresar allí. Pero no será fácil. El lugar donde se selló un pacto es sagrado para la entidad que lo reclama. Si decides enfrentarte a ella, tendrás que estar dispuesto a ofrecer algo de igual valor a lo que buscas proteger. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Y si no tengo nada que ofrecer? Elvira cerró el libro y lo miró con seriedad. Siempre hay algo, Mateo. Siempre hay algo que puedes ofrecer. La pregunta es si estás dispuesto a pagarlo. Esa misma noche, Mateo se preparó para ir al cruce de caminos. Samuel insistió en acompañarlo, a pesar de las protestas de Mateo. No voy a dejarte solo en esto. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, lo haré. El cruce de caminos estaba en una zona remota, a varios kilómetros de la ciudad. Cuando llegaron, el lugar parecía suspendido en el tiempo. Los árboles alrededor eran altos y retorcidos, como si se inclinaran hacia ellos. El aire era denso, y el silencio era absoluto, excepto por el crujido ocasional de las hojas bajo sus pies. Mateo caminó hasta el centro del cruce, sintiendo que cada paso lo acercaba más a algo que no podía comprender del todo. Samuel estaba a unos metros detrás de él, sosteniendo una linterna que parpadeaba débilmente. De repente, una ráfaga de viento apagó la luz y la oscuridad los envolvió. Mateo sintió un escalofrío cuando una figura emergió de las sombras. Era el mismo hombre de negro que había visto en su casa. «Has venido, Mateo. Eso me complace». La voz resonó como un eco, llenando el espacio. «Quiero renegociar el pacto», dijo Mateo con una determinación que apenas sentía. El hombre sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado afilados. ¿Renegociar? Por supuesto. Pero entiende esto, nada se da sin un costo. Si buscas salvarte a ti mismo y a los tuyos, tendrás que dar algo a cambio. Algo que tenga verdadero valor. Mateo tragó saliva, sabiendo que estaba entrando en un juego peligroso. Dime lo que quieres. La figura se inclinó hacia él, sus ojos brillando como brasas. Eso, Mateo, dependerá de lo que estés dispuesto a perder. El aire alrededor se volvió más frío, y las sombras parecieron moverse a su alrededor. Mateo supo, en ese momento, que estaba atrapado en un juego donde cada elección podría cambiarlo todo. Pero no tenía más opción que seguir adelante. El cruce de caminos se oscureció aún más, como si el mundo entero estuviera contenidamente observando aquel intercambio. El hombre de negro, con su postura relajada y su sonrisa que no mostraba compasión, extendió una mano hacia Mateo, como invitándolo a hablar. Mateo se obligó a no retroceder, a no mostrar miedo, aunque cada fibra de su ser quería salir corriendo. «No sé qué puedo ofrecerte», dijo finalmente, tratando de mantener su voz firme. «No quiero perder a mi familia ni lo que hemos construido». El hombre inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. «Interesante. Eres como muchos antes que tú, Mateo. Piensas que puedes ganar este juego sin sacrificar algo importante. Pero el tiempo no es un regalo gratuito, y tú, más que nadie, deberías saberlo». La figura hizo un gesto hacia las sombras, y, como si respondieran a una orden silenciosa, se comenzaron a formar imágenes en el aire. Mateo vio el rostro de su bisabuelo, Esteban, más joven de lo que lo recordaba en las pocas fotos familiares. Esteban estaba de rodillas en ese mismo cruce de caminos, con lágrimas corriendo por su rostro mientras pronunciaba palabras que Mateo no podía escuchar. Luego, la escena cambió. Vio a su abuelo Ramón en la cúspide de su carrera, sonriente, rodeado de riquezas y personas que lo celebraban. Pero detrás de esa escena de éxito, algo acechaba. Una sombra, delgada y alargada, se movía cerca de él, como un recordatorio constante de lo que debía. La última imagen fue de su propio padre, luchando por mantener el negocio familiar. Mateo reconoció el momento. Había sido un año difícil para la empresa, pero de la nada llegó un acuerdo que salvó la situación. Recordó cómo su padre había hablado de un golpe de suerte.
Ahora sabía que no había sido suerte. ¿Por qué mostrarme esto?, preguntó Mateo, incapaz de apartar los ojos de las visiones. El hombre se acercó un poco más, sus ojos brillando con malicia. Para que entiendas la magnitud de lo que se ha dado para que tú estés aquí, Mateo. Generación tras generación, el pacto ha sostenido a tu familia. Pero esas deudas no desaparecen. Se acumulan como el agua detrás de una presa, y tú eres el recipiente final. Mateo sintió que la rabia reemplazaba momentáneamente su miedo. ¿Por qué yo? Yo no pedí nada de esto. La figura soltó una carcajada profunda que parecía hacer vibrar el suelo bajo sus pies. Ah, la eterna queja de los herederos. Yo no lo pedí. ¿Acaso tus hijos pidieron nacer en una familia con privilegios? ¿Acaso tú cuestionaste el origen de tu fortuna mientras disfrutabas de sus beneficios? No, Mateo, no puedes esquivar el peso de tus antepasados. Mateo apretó los puños. Las palabras del hombre eran crueles, pero tenían un toque de verdad que no podía ignorar. Entonces dime qué quieres, insistió, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a tomar el control. La figura lo estudió en silencio, como si estuviera evaluando cada rincón de su alma. Muy bien. Para liberar a tu linaje de este pacto, hay dos opciones. El silencio que siguió fue tan denso que Mateo sintió que el aire lo aplastaba. La primera, dijo finalmente el hombre, es simple. Entregas a alguien de tu sangre como pago. Una vida por las vidas que han disfrutado de este legado. Mateo sintió que la sangre se le helaba. ¿Quieres que entregue a uno de mis hijos? No necesariamente. Puede ser cualquier miembro de tu linaje. Tú mismo podrías ofrecerte, si tienes el valor. Mateo apartó la mirada, horrorizado por la idea. ¿Y la segunda opción? La sonrisa del hombre se ensanchó. Renuncias a todo lo que este pacto te ha dado. Cada moneda, cada propiedad, cada gota de éxito que fluye en tu familia desaparecerá. Volverás al punto de partida, como si Esteban nunca hubiera hecho el pacto. Mateo sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. ¿Cómo podía tomar esa decisión? Si sacrificaba a alguien de su familia, sería condenado por siempre en sus recuerdos y en su propia alma. Pero si renunciaba a todo, no solo él sufriría, sino también su esposa y sus hijos, quienes habían crecido en una vida de comodidades. Esto no es justo, dijo finalmente, con la voz rota. El hombre se encogió de hombros. ¿Qué es justo, Mateo? Esto no se trata de justicia. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer. Las sombras comenzaron a moverse de nuevo, esta vez más cerca de él. Mateo sintió que su tiempo se agotaba. Tienes hasta el amanecer para decidir, dijo la figura. Si no lo haces, elegiré por ti. Y con esas palabras, desapareció, dejando a Mateo y a Samuel en la oscuridad. Samuel, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló. Mateo, no importa cuál sea la elección, esto no se puede resolver solo. Necesitas ayuda. Mateo apenas lo escuchaba. Su mente estaba en caos, repasando las opciones que tenía frente a él. Una parte de él quería huir, desaparecer, pero sabía que no era posible. No sé qué hacer, susurró. Samuel puso una mano en su hombro. Lo resolveremos. Pero primero, vamos a salir de aquí. Este lugar está afectando tu mente. De vuelta en la casa, Mateo no podía dejar de pensar en las palabras del hombre. Las sombras en las paredes parecían más profundas, y los susurros que había oído antes ahora eran casi constantes. Clara notó que algo iba mal, pero Mateo no se atrevió a contarle la verdad. Durante horas, se sentó en su despacho, mirando el contrato que aún tenía en sus manos. Sabía que no podía postergar la decisión mucho más. Pero cada posible elección parecía peor que la anterior. La noche se hizo interminable, y Mateo se dio cuenta de que,
fuera cual fuera su decisión, el costo sería más alto de lo que jamás había imaginado. La madrugada llegó, fría y silenciosa, mientras Mateo permanecía sentado en su despacho. La luz tenue del amanecer apenas empezaba a filtrarse por las ventanas, dibujando sombras largas y angulosas que parecían moverse de manera independiente, como si estuvieran vivas. Los susurros habían cesado, dejando un silencio que era aún más opresivo. El tiempo se agotaba. Samuel, que había estado dormitando en un sillón cercano, se despertó al notar el cambio en el ambiente. Miró a Mateo, quien tenía el rostro demacrado, los ojos fijos en el contrato sobre la mesa. ¿Has decidido?, preguntó Samuel en voz baja. Mateo no respondió de inmediato. En su mente, las opciones seguían girando como un torbellino. Una vida por su linaje, o todo su legado a cambio de liberarse de la maldición. Ambas elecciones lo aterrorizaban, pero sabía que no podía escapar. Lo haré, dijo finalmente, con una voz cargada de agotamiento. Samuel frunció el ceño. ¿Qué harás? Mateo levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de resolución y desesperación. Voy a regresar al cruce de caminos. Pero no voy a aceptar ninguna de las opciones. Voy a buscar una tercera. Samuel lo miró con incredulidad. ¿Estás loco? No puedes simplemente negociar de nuevo con algo así. Esto no es un trato comercial. No tengo otra opción, Samuel, respondió Mateo, poniéndose de pie. Si el pacto tiene cláusulas flexibles, entonces debe haber una forma de renegociarlo sin destruir a mi familia o perderlo todo. Tengo que intentarlo. A pesar de su incredulidad, Samuel decidió acompañarlo. No podía dejar a su amigo enfrentarse solo a algo tan peligroso. Cuando llegaron al cruce de caminos, el lugar estaba cubierto por una niebla espesa que parecía emanar del suelo. Mateo dio un paso al centro, su corazón martillando en el pecho. «Estoy aquí», gritó. «Quiero renegociar». Por un momento, no pasó nada. Luego, la figura del hombre de negro emergió de la niebla, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. ¿De verdad has venido a eso, Mateo?, preguntó con una sonrisa burlona. ¿No aprendiste nada de nuestra última conversación? He aprendido lo suficiente para saber que estas opciones no son las únicas. Si el contrato tiene cláusulas, quiero explorarlas. El hombre lo miró con algo que podría haber sido interés genuino. Eres más osado de lo que esperaba. Muy bien, Mateo. Estoy dispuesto a escuchar. ¿Qué propones? Mateo respiró hondo, luchando por mantener la calma. El pacto fue hecho con sangre de mi linaje, pero el valor real de ese pacto no está en nuestras vidas, sino en lo que construimos. Estoy dispuesto a ofrecer una parte de mi legado, pero no todo. Quiero dividir el costo. El hombre entrecerró los ojos, como si evaluara cada palabra. ¿Dividir el costo? Eso es interesante. Pero dime, Mateo, ¿cómo esperas equilibrar una deuda de generaciones con una simple parte? Mateo sostuvo su mirada. No dije que sería una parte pequeña. Estoy dispuesto a renunciar a una gran parte de mi riqueza y a todo el poder que esta familia ha acumulado. Pero no a nuestras vidas ni a nuestro futuro. El silencio que siguió fue abrumador. El hombre de negro parecía reflexionar, su sonrisa desapareciendo por primera vez. Finalmente, habló. Hay precedentes para lo que propones. Podría aceptar, pero hay una condición. ¿Cuál? Preguntó Mateo, sintiendo un nudo en el estómago. El hombre se inclinó hacia él, sus ojos brillando con una intensidad casi insoportable. Tú serás el custodio del pacto. Aunque se haya dividido el costo, tú cargarás con el peso de esta decisión hasta el final de tus días. La sombra de este trato nunca te dejará, Mateo. ¿Estás dispuesto a aceptar eso? Mateo dudó por un instante, pero luego asintió. Lo acepto. El hombre sonrió,
esta vez con un gesto que parecía casi satisfecho. Muy bien. Entonces, el trato está hecho. Con un movimiento de su mano, el contrato que Mateo había traído se encendió en llamas negras. El fuego no consumía el papel, pero las palabras comenzaron a reescribirse. Mateo sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo se desprendiera de su interior. Cuando el fuego finalmente se apagó, el contrato cayó al suelo, intacto, pero diferente. Ahora estás atado a esto, Mateo, dijo el hombre, mientras su figura comenzaba a desvanecerse. Que no se diga que no te di lo que pediste. La niebla se disipó, y Mateo y Samuel quedaron solos en el cruce de caminos. En los días que siguieron, Mateo comenzó a notar los efectos del nuevo pacto. La empresa familiar sufrió pérdidas significativas, y muchas de las propiedades que habían acumulado a lo largo de los años desaparecieron en medio de demandas y problemas financieros. Sin embargo, la salud y la unidad de su familia permanecieron intactas. Mateo sentía la sombra del pacto siempre cerca, pero también supo que había logrado algo que sus antepasados nunca habían intentado: proteger a los suyos sin sacrificar vidas. La deuda estaba pagada, aunque el precio seguía siendo alto. Y mientras las generaciones futuras crecieran lejos del peso de ese oscuro legado, Mateo sabía que su sacrificio había valido la pena.